Uno de los softwares con los que vamos a estar trabajando va a ser Photoshop. Ahorita estoy iniciando la última versión que tengo. Y aquí, por ejemplo, pues yo le puedo decir que quiero hacer un archivo nuevo, abrir algún proyecto que ya tenga. Lo que tenemos normalmente en casi todos los programas. Entonces, en este caso, le voy a decir que quiero uno nuevo. Aquí, por ejemplo, antes de que pues me presente una hoja, me pregunta el tamaño de la hoja que yo quiero hacer. Por el otro lado tenemos algunos templates ya cargados de tamaños de hojas que podríamos estar usando. O bien, si regreso a esta hoja simple, o incluso si yo seleccionara cualquiera, de todas maneras, aquí al lado me pregunta ¿cómo voy a llamar mi proyecto? Entonces ya le puedo dar nombre. Me pregunta el ancho y altura de este proyecto, ya sea en pulgadas o yo lo puedo cambiar a la unidad que yo prefiera. Incluso hacia puntos, por ejemplo, todo lo que son las unidades de calidad de video y de impresión muchas veces se trabaja por puntos. Sin embargo, por facilidad, yo prefiero trabajar en centímetros. La resolución es otro punto bastante importante. Esta está medida por píxeles por pulgada o píxeles por centímetro. Sin embargo, aunque exista esta de píxeles por centímetro, normalmente a la que nos vamos a referir es píxeles por pulgada. ¿Qué es esto? Depende de la calidad que nosotros necesitemos, van a ser el número de píxeles. Es decir, si yo necesito hacer una imagen que solamente se va a ver por el monitor, e incluso que yo necesito mandar por correo, entonces va a ser una imagen con baja calidad de píxeles. O sea, va a tener el tamaño que tenemos aquí en altura y anchura, pero, por ejemplo, para lo que es una resolución de pantalla y por correo, con 72 píxeles por pulgada nos es suficiente. ¿Qué pasa si yo imprimo esta imagen en ese tamaño? Va a salir fatal. Se va a ver toda pixelada, se va a ver muy mal y nos vamos a preguntar, oye, pero ¿qué pasó si yo la veía en pantalla y se veía perfecto? Que esta resolución de 72 píxeles en cada pulgada, digamos, o sea, puntitos en cada pulgada, es insuficiente para la impresión. De ahí, nuevamente me voy a otra resolución en pantalla, que son 90. Ok, lo quiero ver nada más en pantalla, no lo voy a mandar por correo, entonces no me importa que pese un poquito más, me quedo en 90. Ya a partir de aquí, honestamente, yo me voy hasta 150 si quiero impresión, sin embargo, sé que es insuficiente. La que teníamos originalmente es la resolución ideal para impresión, 300 píxeles por pulgada. Entonces, si estoy inseguro para qué voy a hacer este documento, si lo voy a imprimir o lo voy a mantener digital, pero insisto, está este detalle de quizá lo imprima, mejor me mantengo en 300 píxeles por pulgada. Va a ser un documento más pesado, pero no vamos a tener problemas a futuro. Modo de color, lo siguiente que nos pregunta. Tenemos aquí, sobre todo estos dos modos de color son los más importantes. RGB, Red, Green, Blue, que son colores otra vez para pantalla. Por si nos vamos a teoría luz-color, son nuestros tres colores básicos. CMYK, cian, magenta, yellow y negro son nuestros colores de impresora. Entonces otra vez es la misma pregunta, ¿no? ¿Para qué lo quiero? ¿Para imprimir o para pantalla?
Y aquí me maneja pues cuántos colores, cuántos bits van a tener estos colores. Otra vez aquí la recomendación, pues mejor trabajar como si fuéramos a imprimirlo. Por otro lado, nuestro fondo, qué color predeterminado quiero, blanco, transparente, negro o hasta personalizado. Y pues básicamente eso es lo que necesitamos para empezar a crear un documento. Ahora, ya tenemos iniciado entonces Photoshop y lo que vamos a tener en nuestra pantalla, en la parte superior, son todos los menús, que nuevamente, muy parecido a casi todos los softwares, siempre se encuentran en esta parte y son todas las letritas, digamos. Que obviamente aquí nos va mencionando muchas más cosas que podemos llegar a sacar dentro de nuestra interfase. Tenemos en este lateral lo que son las herramientas básicas para poder dibujar y poder trabajar. Aquí nos aparece como ribbon, como pestaña, el proyecto en el que estamos trabajando, y si tenemos más abiertos van a empezar a aparecer en esta parte. En esta parte superior depende de la herramienta que nosotros tengamos activa, va a ir cambiando entonces los menús propios de la herramienta. Entonces, insisto, aquí depende de lo que yo vaya seleccionando, todo lo que me va mostrando en esta parte superior. Y en este otro lado, esta es la que puede llegar a variar un poquito más. Depende de cómo tengamos la interfase, nuestro aspecto, que es parte de la información más importante que vamos a tener aquí en Photoshop. Y aquí viene lo más importante, esta sección, capas, los layers. Muy parecido a lo que es AutoCAD, aquí también vamos a trabajar por capas y vamos a poder ir creando varias capas o creando folders para poder dibujar. Hagamos un ejemplo nada más. Aquí, si se fijan, tengo una capa que se llama fondo. Tenemos el ojito, que significa que está prendida. Y si me voy a esta parte inferior, puedo decirle que quiero uno nuevo. Y ya me aparece la capa 1, en la cual yo puedo trabajar. Voy a agarrar ahorita nada más mi herramienta de pincel. Aquí me aparecen hasta los colores. Me dice que el color en el que voy a pintar es negro. Y acá arriba me dice el tamaño del pincel que voy a estar usando. Y por ejemplo aquí me da una opacidad. Esto quiere decir, vean, que tengo una opacidad del 48%, porque fue con lo que trabajé la última vez que abrí el software. Se la voy a subir a 100% y veamos la diferencia. Entonces se volvió mucho más sólido. Esto tiene un poquito de transparencia, por eso se ve grisáceo, mientras que este es más sólido. Lo voy a bajar un poco más. Aquí voy a hacer otra línea más y veamos que otra vez se ve mucho más claro. En realidad estos puntos, insisto, aunque parece que más bien estoy dibujando en gris, se está haciendo transparente y se está combinando con el fondo. Aprovechando que tengo esta herramienta, de igual manera tengo aquí, si despliego los tamaños del pincel, otra vez la dureza, es decir, vean cómo se difuminó menos el pincel de como lo iba teniendo. Y con esto vamos a poder tener, incluso aquí tenemos algunas carpetitas, varios tipos de pinceles con los cuales podemos trabajar, o incluso podemos llegar a descargar más. Este otro pincel que ahorita agarré no tiene la opción de dureza, nada más me da el tamaño y la opacidad. Regresando con mis capas. Todo esto lo dibujé yo sobre la capa 1. Entonces, si la apago, desaparece todo lo que dibujé, la prendo, vuelve a aparecer. El orden en esto va a ser bien importante porque, por ejemplo, ahora
voy a seguir con la herramienta de pincel, le di clic a esta parte para cambiar el color. Y otra vez agarro el primero que tenía y voy a pintar encima. Lo voy a hacer un poco más grueso. Y lo que les decía hace rato, ¿no? La opacidad es que me va a generar transparencia. Aquí ya se nota más porque ya tenemos algo de fondo. Entonces, si yo apago y prendo esto, pues es independiente. Pero, por ejemplo, le puedo dar clic sostenido sobre la capa, la puedo mover. Y el orden, insisto, importa muchísimo aquí, porque esta capa 2 ya está por debajo de la capa negra. La vuelvo a subir. Entonces aquí sí importa cuál está encima de qué, para ir dibujando, para ir trabajando sobre esto. Lo otro que importa muchísimo es fijarse bien en qué capa estamos. De que aquí eran, pues, no sé, estas rayas negras que yo estaba haciendo. Y decido hacer otra más, rosa. Pero me equivoqué, no me fijé y le hice en la capa 1. Apago todo lo rosa y resulta que esta ya se quedó ahí. ¿Qué puedo hacer? Tengo edición, deshacer. Y bueno, deshice el paso anterior, que si se fijan decía control Z. Le vuelvo a dar control Z. Y sí, aquí sí ya lo puedo ir deshaciendo cada vez más. Todo lo que he ido haciendo. En versiones anteriores les puedo decir que el control Z solamente me da un paso atrás. Para hacer más pasos atrás le tenía que dar control alt Z. En esta versión ya nos permite eso. Ya que tenemos aquí algunas ideas de lo que nos hacen las herramientas, por ejemplo, con las mismas capas, si yo esta línea rosa que tengo ya no la quiero, y es más, toda la capa ya no la necesito, la puedo tomar y la puedo mandar a este bote de basura. Y ya me deshice de ella, ya no existe. Ahora, ¿qué más? ¿Qué tanto más tengo aquí? Tengo, por ejemplo, esta herramienta simplemente es de seleccionar, pero me selecciona todos los objetos de la capa. Este no es un programa propiamente de vectores, entonces casi todo lo que estamos haciendo es pintar encima. Y estamos haciendo píxeles, entonces nos los va a agarrar como un solo elemento. La otra ventana que tengo, por ejemplo, es esta, que incluso si la despliego voy a encontrar más herramientas de este mismo tipo. Son cuadros de selección, digamos. Aquí hago este cuadro de selección. Le voy a dar copy, o sea, control C. Y nuevamente ahora le voy a dar control V, que es pegar. Y vean, solo lo que seleccioné fue lo que me pegó. La voy a borrar, esta capa que pegué. Y vean que al darlo yo pegar me generó una capa nueva. Entonces esto nos va a funcionar muy bien cuando nosotros queremos seleccionar alguna cosa para poder trabajar encima de esto. Y es más, otra manera de usarla. Ahorita tenemos ahí este circulito de selección. Y yo quiero pintar, vean que pinto acá afuera, no pasa nada. Pinto acá adentro. Déjenme, le subo opacidad. Pinto acá afuera, nada. Acá adentro. Y solo me está permitiendo pintar en lo que era la ventana de selección. Control D para deseleccionar. Y ya no hay nada seleccionado. Pero entonces no solamente es una herramienta, como les digo, para copiar y pegar, sino que además para poder aislar una partecita y poder trabajar encima
solo de esa parte. Me voy con la siguiente herramienta, que también si la despliego me aparecen más opciones. Y por ejemplo, la de lazo poligonal, que era la que estaba preseleccionada, es una de las que yo ocupo un poquito más de todas estas, en donde lo que voy a hacer es darle un clic, doy otro clic, y sigo dando clics. Y puedo hacer el polígono hasta que lo cierre, hasta que me dé este iconito de cerrado. Aparece ahí como un circulito abajo del icono. Y ya me permite hacer la ventana de selección, ya no con las formas tan cuadradas, tan rígidas como la anterior. Y va a funcionar exactamente igual que la anterior. De aquí, como les digo, tenemos otras herramientas para lazo poligonal. Bueno, para lazo, que pues ya son un poquito más libres. Y otra más que incluso se llama lazo magnético, que lo que va a hacer es, aunque yo esté aquí separadón de esta línea negra, solito el programa intenta, o sea, si yo me acerco mucho a esa línea negra, intenta buscarla para poder seleccionar lo que se parece. Esta también es bastante útil. Y ya ahí pudimos seleccionar. Ok, que me sobró este cacho y yo no lo quiero, pues estuvo de más. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, voy a agarrar mi herramienta de lazo poligonal. Y con la tecla Alt me aparece este menos. Eso significa que lo que yo seleccione ahorita me lo va a restar de lo que yo tenía seleccionado. Esto, insisto, es lo que nos va a dar mucho control cuando yo quiera dibujar. Otra vez esto lo voy a copiar y pegar, control C, control V, y vean cómo sí quedó lo más limpio posible. ¿Pero por qué? Pues fue trampa que hiciera este ejemplo en este objeto y no en los otros, porque estos eran los más sólidos a comparación de lo demás. En lo demás, si yo hago lo mismo, como tienen esta difuminación, a la hora que yo lo copie y lo pegue y lo ponga aparte, no se puede completar el copiado. ¿Por qué? Ok, me aparece esta parte de no se ha podido completar el copiado. ¿Por qué está apareciendo eso? ¿Fue mi error? De que no estoy en la capa con algo. Ahora sí me lo permite. Apago la capa y vean, como está la difuminación tan bien, en esta copia pues se ve fatal. Entonces, insisto, por eso lo hice en la parte que era sólida. Y tenemos esta otra, que es la más simple, la más odiada por los diseñadores gráficos, que es la de varita mágica. En donde simplemente si yo selecciono, me voy a ir a esta capa, le doy clic aquí, me va a intentar seleccionar lo que se parezca de manera rápida. Pero vean cómo con los objetos que están difuminados, pues entonces está agarrando todo el halo completo y hasta más de lo que tenemos. ¿Por qué les digo que es una herramienta odiada por los diseñadores gráficos? Pues para poder querer hacer un fotomontaje o una edición de alguna fotografía. Si ocupamos esta, la verdad es que puede llegar a tener muchos errores.
entonces no es la más favorable siempre. Sin embargo, es una fácil. Otra vez aquí incluso voy a agarrar esta capa, Shift sostenido. Es más, me voy a ir a seleccionar todas, aunque haya varias capas apagadas. Y con todas estas 4 seleccionadas, ya no las quiero. Le voy a dar ya solo un clic en el bote de basura. Hace rato lo que hice fue arrastrarla. También con tenerla seleccionada y darle clic es suficiente. Me pregunta si sí las quiero eliminar, le digo que sí. Y otra vez ya solo me quedé con el fondo. Continuando con las herramientas para ir paseando por esto, tenemos esta otra que hasta es un icono que ya tenemos en el celular muchas veces. La herramienta de crop, de recorte, donde yo la activo y me dice, ok, puedes recortar la imagen, el tamaño que yo tenía anteriormente, para poderlo hacer de otro tamaño. Le voy a dar palomita para terminar y listo. Me recortó entonces la imagen a otro tamaño. Y ahorita son básicamente las herramientas de selección que podríamos llegar a tener. Otra parte más también aquí importante es que si se fijan, casi todas las herramientas cuando yo paseo sobre ellas, igual que en otros softwares, me maneja una pequeña descripción y hasta en este caso un video de qué es lo que podemos hacer. Por si acaso de repente se nos llega a olvidar de qué se trata la herramienta, aquí la podemos volver a consultar. Ahora, de lo que estamos viendo, que es, insisto, apenas lo básico para poder dibujar, ahorita yo estoy ocupando ya como base también nuestra herramienta de pincel, que otra vez, si la desplegamos, vamos a tener otras tantas herramientas más, al igual que con nosotros. Ahorita me quiero saltar un poquito, ya que para las otras herramientas necesitamos otro tipo de cosas, y me voy a ir a esta que tenemos como un rectángulo, que es para poder dibujar algunas figuras básicas. Es decir, aquí voy a ocupar la elipse, por ejemplo. Y esto depende del color que yo tenga aquí seleccionado, pues me va a dibujar una elipse. Y la ventaja de esto es que pues voy a tener un poquito más de precisión de hacer el tipo de figuras que yo necesite. Vean que incluso aquí al lado las capas se ven un poco diferentes. Ya ni siquiera se llaman capas, ya se llaman pues tienen el nombre de la figura. Porque estos son pues los dibujos de vectores que sí llega a tener Photoshop, como les decía hace rato, ¿no? Ahorita esto pues se asemeja mucho, pero no lo es. A comparación de yo haber hecho pues mi herramienta de selección sobre una capa y haberla pintado, que en esta ocasión voy a ocupar la cubetita que está aquí para vaciar el color sólido sobre esta pieza. Como les digo, le voy a dar control D para deseleccionar esta pieza a esta. Pareciera ser pues exactamente lo mismo la manera en que la dibujamos. Sin embargo, pues sí vamos a tener algunas diferencias en cuanto a lo que es su forma. Ya en el momento que nosotros estemos editando algunas cosas, quizá no vamos a encontrar tanta diferencia, pero pues insisto, estas son otras alternativas más. Vean incluso aquí la gran diferencia, ¿no? Entre esta capa, que solamente es pues un dibujo, que es esta. Aquí las referencias de transformación que me da pues son muy simples.
no hay nada, tan solo es como que cambiarlo de tamaño. Mientras que en los otros objetos, vean cómo las propiedades pues sí me cambian. Incluso aquí me dice que tengo un color, al cual pues yo lo puedo cambiar. Tengo aquí incluso un borde. Déjenme poner un borde que quizás se note. Vamos a ponerle un mayor grosor. Y entonces yo estoy logrando dibujar a través de estos parámetros. Esto honestamente yo prefiero trabajarlo en Illustrator y no trabajarlo tanto aquí. Pues hoy por hoy sí tenemos la posibilidad. Sin embargo, pues el otro programa es el especializado realmente para este tipo de recursos. Entonces, pues esto nada más, insisto, es como información. Y de igual manera, si nosotros lo queremos borrar, seleccionamos el objeto, lo borramos con el botecito de basura o lo arrastramos al bote de basura, cualquiera de las opciones. Incluso si le doy suprimir con la tecla suprimir, va a ser lo mismo. Ahora, hace rato con mis selecciones era con lo que yo estaba haciendo control C para copiar, control V para pegar. Pero si yo quisiera otro elemento idéntico a lo otro que yo puedo hacer es simplemente arrastrar la capa y decirle que quiero uno nuevo, o sea, en más. Y me genera yo ya tenía mi capa 1 y me genera la capa 1 copia. Es decir, ya tengo dos elementos idénticos entre sí. Y puedo hacer a su vez estas copias cuantas veces yo necesite. Ahora, por cuestión de orden, y esto en AutoCAD, en todos los softwares que tengamos capas, es bien importante. Yo le puedo dar 2 clics seguidos a mi capa para poderla renombrar y saber entonces pues en qué estoy trabajando, qué estoy haciendo. Y con esto voy a poder identificar pues cuál es la que tengo seleccionada. Hace rato también mientras estaba trabajando con las otras figuras, hice una cosa que no les comenté, que fue activar aquí la selección automática. Es útil, pero también es peligrosa. ¿Cuál es la diferencia de tener selección automática activa a no tenerla? Con selección automática, vean que yo puedo agarrar este objeto que pertenece a una capa, este otro, e incluso cada que yo lo selecciono aquí, pues me cambia de qué capa en qué capa estoy. Y los puedo tomar fácilmente, sin importar el orden en el que aparezcan. Y los puedo ir moviendo de lugar. Voy a desactivar la selección automática. Y vean. Ahorita yo estoy en la capa círculo. Voy a agarrar este otro. Y solo se mueve lo que pertenece a la capa círculo. Nuevamente agarro círculo 2. Voy a intentar mover y no. Solo se mueve lo que pertenece a esa capa. Entonces, honestamente aquí el punto sería estar cambiando entre selección automática, activándola y desactivándola. Va a haber veces que nos va a solucionar mucho la vida para poder acomodar cosas, y va a haber veces que nos va a estorbar mucho cuando ya tengamos demasiadas capas, demasiados elementos aquí. Aprovechando que tengo ya varios elementos, voy a seleccionarlos todos y en lugar de generar uno nuevo, lo que voy a hacer es irme al siguiente icono. Crear un grupo. Como tenía todas seleccionadas, todas estas se metieron a este folder para convertirse en un solo grupo. Entonces si yo las muevo aquí, seleccionando el grupo, se mueven todas juntas. Pero si entro al grupo y selecciono una,
esa solita es la que se mueve. Insisto, ese es como que ir cambiando entre estas dos. Ahora, ¿qué pasa si yo este grupo lo arrastro hacia este de crear nueva capa? Lo mismo que pasó con las capas, pero en el grupo. Se hicieron dos grupos iguales. Y ambos grupos contienen varias capas. Entonces esto, insisto, nos va a ayudar mucho a poder ordenarnos. Ahora, otra cosa más aquí dentro de las capas que me importa que veamos es la opacidad. Hace rato con los pinceles les decía que la opacidad nos genera transparencia. Entonces, si yo a este grupo le doy opacidad, me va a estar haciendo una transparencia de este objeto. De igual manera, si yo agarrara un solo elemento, me dice que la opacidad está al 100, le puedo bajar aún más y este objeto solito pues me está teniendo esta transparencia más la transparencia del grupo. Y bueno, lo mismo pasaría aquí si yo hiciera esto otro. Ahora voy a hacer otra cosa más. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar de color este objeto? Hace rato que veíamos que con los objetos que tenemos aquí, con estos polígonos, pues simplemente me venía acá arriba y le cambiaba el color. Pero estas son imágenes, no son polígonos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo puedo simplemente agarrar, por ejemplo, ahora sí mi varita mágica, porque son objetos sólidos. Selecciono el círculo, cambio aquí el color. Y otra vez voy a ocupar la cubetita para hacer un relleno. Y logré cambiar entonces el color de esto. Control D para deseleccionar. Y me falta otra instrucción más, que es el zoom. Vean que si yo muevo mi scroll no va a pasar nada. Pero con control y la tecla más voy a hacer un zoom in, un zoom hacia adentro. Y control y la tecla menos es un zoom out, un zoom hacia afuera. Y aquí, con este zoom, si muevo mi scroll, lo que voy a estar haciendo es subir y bajar de lo que yo tengo visualizado aquí. Y otra cosa más también que es bastante importante, que son de las cosas básicas que yo siempre ocupo para trabajar en Photoshop, ya sea fotomontajes, ediciones de imágenes, van a ser las transformaciones de los objetos. Es decir, escalarlos, deformarlos, etc. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a agarrar este círculo azul que tenemos y tenemos aquí en edición, transformar, y tenemos esta que dice Control T, se llama transformación libre. Entonces, tanto lo podemos hacer con el teclado como aquí con la herramienta. Nos aparece este recuadro, en donde tenemos varios puntos que incluso el icono pues nos menciona qué es lo que podemos hacer. Si yo salgo tantito, incluso nos dice, podemos rotarlo, podemos jalarlo a partir de alguno de estas esquinas. Pero vean que está haciendo una escala uniforme. Si yo le doy Shift sostenido, ya puedo tener una escala deforme de acuerdo a el punto que yo esté tomando. Esto para poder acomodar el objeto de una cierta manera, deformarlo de una cierta manera. Ya una vez que terminé la deformación que yo quiero, puedo darle aquí palomita o simplemente clic en Enter y con eso termino la transformación. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si lo que yo quiero hacer
es transformar más bien una imagen. Me voy a meter a mi librería de texturas. No sé, una loseta. Voy a arrastrar esa. Y vean, se insertó incluso yo estaba dentro del grupo, entonces se acabó insertando en el grupo. Si yo la quiero sacar, no pasa nada. Simplemente la arrastro, la muevo aquí de posición y ya quedó por encima. Como les digo, para transformar es control T. Entonces yo podría simplemente escalarla. O con shift sostenido, pues deformarla. Le di ESC para salirme de la instrucción. Pero ¿qué pasa si yo la quiero perspectivar y que se vea de otra manera? Igual acá en edición, transformar, tengo más opciones. Tengo la escala, que era lo que estábamos haciendo, la rotación, que también lo lográbamos. Pero, por ejemplo, distorsionar es una que sí ocupo muchísimo. Aquí, al contrario que en la otra, si yo agarro alguna esquina, va a parecer como si yo la estuviera perspectivando. Si agarro alguno de sus puntos, también lo puedo llegar a mover para que esto me ayude a darle, insisto, como que esta idea de fuga. Regreso aquí a mi librería, voy a agarrar otra imagen más. Vean que nada más con arrastrarla la estoy mandando al proyecto. Recién la mando, incluso me aparece luego con la opción de transformar. Por si no es el tamaño que yo necesito, lo puedo cambiar inmediatamente. Le doy Enter para terminar la transformación y nuevamente me voy a ir acá a Edición, Transformar para ver las otras opciones. Tengo otra más que se llama Perspectiva. En esta, pues es una perspectiva un poquito más controlada. Vean que si yo agarro un punto, los dos a la vez se empiezan a mover. Aquí incluso vean que tengo un mejor control en cuanto al tamaño de mis verticales a comparación del otro. El otro lo ocupo sobre todo en el momento que yo tengo pues una perspectiva que no logro definir bien y nada más ajusto la imagen. Y esta cuando sí ya yo sé la perspectiva que necesito y con esto lo logro. Le doy Enter para terminar. Vamos a jalar otra imagen más en la que sí se pueda notar bien la transformación. Y de repente les va a pasar esto. Jalamos la imagen, la vemos y hasta se ve pixeleada, se ve rara. Y de repente la hacemos más pequeña y como que sigue viéndose igual de pixelada o hasta peor. Pero en el momento que le damos el Enter es cuando ya logra procesarla bien y esos píxeles que se veían sobre todo en estas líneas rectas se pierden. Otra vez me voy acá a edición, transformar y tengo esta otra opción de deformar. La deformación a comparación de las otras, tenemos curvas controladas por, digamos, esta especie de vector y estas líneas que me van a dar el paseo de la curva para poder hacer otro tipo de adecuaciones a la imagen. Recuerden que Photoshop pues básicamente es un editor de imágenes. Entonces de pronto por alguna situación rara, una bandera o algo con movimiento necesitemos hacer este tipo de cosas. Y nuevamente hasta que yo no le dé Enter no me va a sacar entonces de la instrucción.
Estas son las transformaciones más típicas que yo ocupo. Por el otro lado, dentro de las transformaciones, pues también tenemos rotar 180 grados. Simplemente le dio la vuelta. Que incluso si yo me fuera a control T, o sea, transformar, y hiciera pues la vuelta completa, o sea, aquí sobrepaso su eje. Con esto también estoy haciendo la vuelta a 180 grados. Y dentro de estas transformaciones, insisto, tenemos aún rotar, otras cosas más que podríamos llegar a hacer. Depende de lo que necesitemos estar editando. Y nuevamente, si yo regreso aquí, vean cómo los nombres que me colocó de lo que importamos, pues son literalmente los nombres con los que yo lo tenía guardado en mis carpetas. Y aparece un iconito aquí importante que se llama, bueno, que le dice objeto inteligente, que pues nos está destacando que es otro tipo de, o sea, como lo arrastré, no es una capa, es otro tipo de objeto. Lo podemos transformar a capa, sí. Tiene sus limitantes al ser así también, pero lo vamos a ir viendo. De igual manera, todo esto, en dado caso, yo le puedo bajar la opacidad. Cuando le bajo la opacidad, cuando yo tengo que adecuar esta imagen a mi perspectiva, bajo la opacidad y con eso logro calcar para poder colocar, y ya después le subo otra vez la opacidad y ya queda.